Bienvenidos a este curso sobre aprendizaje de la lectura a través del enfoque Montessori. En esta primera idea clave hablaremos de quién era María Montessori y en la siguiente idea clave entraremos más en detalle en cuál era el enfoque de este proceso de lectoescritura. Entramos ya en esta primera idea clave. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia, en la provincia de Ancona, y murió en el 1952 en los Países Bajos. Fue una persona excepcional, muy adelantada a su tiempo y una persona con grandes intereses. Fue pedagoga, científica, médico, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, pero ante todo fue una auténtica humanista, una persona interesada por el conocimiento, interesada en el mundo que le rodeaba y una persona profundamente feminista y por tanto, y creía además que el mundo se podía cambiar a través de la infancia, a través de un cambio en la educación de los niños. Fue, os decía, una persona muy adelantada a su tiempo. Fue, por ejemplo, la primera mujer que se licenció en medicina en Italia, por tanto una mujer que rompió barreras, que rompió los esquemas y que rompió el techo de alguna manera que había en la época. María Montessori entró, por tanto, en contacto con la infancia a través de la medicina. Ella, al terminar la carrera de medicina, se ofreció para unirse a un programa de investigación clínica psiquiátrica en el marco de la Universidad de Roma. Y en este programa entró en contacto con varios espacios, varias clínicas psiquiátricas en las que observó muchos niños con distintos trastornos y con distintos grados de retrasos y se impactó mucho por esta visión y sobre todo por la manera en cómo hasta la fecha estaban tratando a estos niños, ¿no? Sin ningún estímulo, sin ningún, de alguna manera, apartados y sin ninguna fe en lo que pudieran dar. Después de esta experiencia, ella empezó a investigar en el mundo de la pedagogía con gran interés la obra de Rousseau, de Pestalozzi y sobre todo de Froebel, quien ya en el año 1837 había fundado una escuela que sería la semilla de lo que fueron los kindergartens y sobre todo Froebel había puesto el foco de atención, había hecho hincapié en el enorme potencial del juego como primer aprendizaje y sobre todo el enorme potencial de la primera infancia en este inicio para sentar las bases de los futuros aprendizajes. De todas estas enseñanzas y recogiendo todo este aprendizaje, ella fue codirectora de la escuela ortofrénica, que era una escuela especializada en niños con trastornos, y ella aplicó todas estas enseñanzas creando sus primeros materiales muy enfocados a niños que mostraban distintos trastornos y distintos retrasos en el aprendizaje. Empezó a crear este método que fue aplicado posteriormente. Pero no fue hasta más tarde, hasta la creación de la primera casa de bambini, que justamente fue creada para niños ya no con retrasos, sino niños con un estándar de desarrollo, pero pensada para la primera infancia. Eran niños de clases trabajadoras, de padres y madres que ya empezaban a trabajar, se incorporaban al mundo laboral ambos y por tanto aquellos niños quedaban desatendidos. La Casa de Bambini se hacía cargo de estos niños en edades muy tempranas y María Montessori aquí sí que desarrolló todos los materiales que han llegado hasta nuestros días. El impacto que tuvo la metodología de María Montessori, muy basada en la observación de aquello que iba viendo, y en el apoyo natural a este aprendizaje del niño, ha llegado obviamente a nuestros días y ha tenido un impacto altísimo. Yo diría que revolucionó los parámetros de la educación, en tanto entendió que el niño es el auténtico protagonista de su propio proceso de aprendizaje. ¿Y cómo generamos este propio proceso de aprendizaje? A través de materiales que le permitan autoaprender
y a través de generar un ambiente preparado para que pueda desarrollar estas habilidades que nosotros estamos buscando. La metodología Montessori busca, por tanto, el fomento de la autonomía, de la independencia, de la propia iniciativa del niño, de la capacidad que tenga para elegir aquellos materiales y aquello que es lo que le interesa, para desarrollar la voluntad y la autodisciplina. Por tanto, habilidades que van más allá de la educación y que son habilidades de vida. Hasta aquí esta primera idea clave. Nos vemos en la siguiente idea clave, que entramos más en detalle en los fundamentos del método Montessori para aprender a leer y escribir. Gracias.